detener la pérdida de la biodiversidad local, restaurando y ampliando los ecosistemas naturales municipales, dehesa, Coto de las Suertes, cauces fluviales, humedal de Priconsa, etc. 3. Impulsar una movilidad urbana sostenible que tenga como ejes principales, por un lado, la creación de una zona de bajas emisiones, tal y como se contempla en el Plan Nacional de Energía y Clima para el año 2023, como ciudad de más de 50.000 habitantes. En segundo lugar, la apuesta por los desplazamientos no motorizados y en transporte público. Y, en tercer lugar, la incorporación de una perspectiva de género y de diversidad funcional para garantizar así el carácter inclusivo de todas las políticas de movilidad. Esta ha sido una aportación hecha por el Grupo Más Madrid. Y, en cuarto y último lugar, poner en marcha un plan de actuación que incluya indicadores verificables y las medidas necesarias para cumplir los siguientes objetivos. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero causados por la actividad municipal y, sobre todo, por aquellas actividades, instalaciones o situaciones de competencia municipal. Para ello, creemos que deben llevarse a cabo auditorías energéticas en las instalaciones municipales y que se instalen paneles fotovoltaicos en los edificios públicos que reúnan las condiciones de orientación y funcionalidad adecuada. En siguiente lugar, ampliar o mejorar la acción de las formaciones vegetales existentes en el municipio como sumidero de gases de efecto invernadero. A continuación, incentivar el uso de tecnologías más eficientes o innovadoras en el ámbito del consumo energético. También mitigar los efectos del cambio climático mediante mecanismos de adaptación. Aumentar la concienciación y sensibilización de la población por las causas y consecuencias del cambio climático. Y ya por último, generar empleo en sectores económicos relacionados con el medio ambiente. Esta modificación de los objetivos del plan de actuación ha sido una propuesta del PSOE que también creemos que era conveniente y por eso lo hemos incluido. Así que nada, animamos a grupos a que voten a favor. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Más Madrid. Buenas tardes de nuevo. Yo quería completar un poco la exposición que ha hecho Unidas por Collado Villalba con una serie de datos que son importantes para poner el marco, ¿no?, de lo que estamos hablando. En la década del 2005 al 2015, la temperatura media global se ha incrementado 0,87 grados. Esto parece una tontería, pero esto es lo suficiente para que perdamos glaciares, por ejemplo, o se derrita hielo en los polos, los casquetes. Con todo lo que supone cambiar densidad, salinidad de los océanos, corrientes marinas y, por lo tanto, tener desde huracanes a fenómenos meteorológicos mucho más fuertes e incluso que se aneguen zonas costeras que están sin suficiente altura, ¿no? Si nos fijamos en esto, el incremento que se ha producido en la temperatura global es la misma que se ha producido desde 1850 a 1950, es decir, en plena revolución industrial. Esto no es cualquier cosa. Evitar que en las próximas décadas la temperatura media aumente medio grado más y nos sitúe como máximo en 1,5 grados y no en 2, puede suponer cambios significativos. Puede ser la diferencia en que aumente el nivel de los océanos en 10 centímetros. Hay ciudades y países incluso, como puede ser Bangladesh y algunas islas del Pacífico, que desaparecerían. Esto ocasionaría un mayor número de catástrofes, como tsunamis, inundaciones, dificultándose la vida en regiones costeras y viéndose afectados sobre todo los países en vías de desarrollo o subdesarrollados. Puede ser la diferencia que haga que se extingan más de 105.000 especies. Aunque parezca una barbaridad, existen 7 millones de especies, tanto de vertebrados, plantas e insectos. Es decir, pasar del 6% al 14%, simplemente con esa pequeña diferencia de los incrementos de medio grado. El aumento de los niveles de CO2 iría asociada a una mayor acidificación de los ríos, lagos y reservas de agua no marina, imposibilitándose el acceso al agua a un 10% más de la población de la que actualmente tiene problemas para acceder al agua. Estos no son datos que aparecen en ninguna revista, digamos, de generalista o de divulgación. Estos son datos del panel de expertos para el cambio climático dependiente de la Organización de Naciones Unidas. O sea, no estamos hablando de opiniones, estamos hablando de datos científicos. Desde las ciudades tenemos la posibilidad y la obligación de iniciar toda una serie de medidas en múltiples campos de actuación para llevar a cabo una mitigación como la adaptación de los efectos de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Aquí en este pleno, nada más que tenemos que ver lo que tenemos encima de las mesas. Tenemos botellas de plástico y vasos de plástico. Eso lo podíamos evitar tranquilamente. Estos son recursos
Esto es petróleo, esto hay que procesarlo, esto contamina, esto crea residuos, esto crea CO2. ¿Qué nos cuesta traer aquí unas jarras de cristal y unos vasos de cristal? No nos cuesta nada y encima ahorraríamos dinero, porque son reutilizables. Tanto el Plan Nacional de Energía y Clima, elaborado el año pasado, como el informe al que se ha hecho referencia, ¿no?, de Naciones Unidas, delimitan perfectamente el marco y las políticas que se deben de llevar a cabo para lograr ese objetivo, y tal y como está haciendo la inmensa mayoría de las ciudades europeas en nuestro entorno. Presentar esta declaración de emergencia climática no es un capricho cualquiera, va más allá de toda discrepancia ideológica que podamos tener. Va de algo básico y trascendental como hacer viable el futuro del planeta y de las generaciones que están por venir. Es decir, conservar lo que a nosotros nos dejaron y dejarlo en las mejores condiciones posibles, si es mejor, o sea, mejor que como lo recibimos, y no dejar un entorno destruido. El actual equipo de gobierno, al igual que en la mayoría de las competencias durante la pasada legislatura y la anterior, se ha mantenido en un inmovilismo permanente y no ha tomado ninguna decisión ni actuación en esta línea. No podemos perder ya más tiempo, tenemos que tomar decisiones y tenemos que actuar dentro de nuestro ámbito. El votar a favor de esta moción es una buena oportunidad para mostrar un mínimo de compromiso con esta cuestión tan clave mediante medidas básicas como crear un amplio margen de actuación para llevar políticas como la declaración de zonas de bajas emisiones, contemplando como necesarias, según el Plan 2030, impulsar una movilidad sostenible, de cercanía, inclusiva, saludable y que apueste por el transporte público y las formas no motorizadas, sustituir los sistemas de calefacción, competencia del ayuntamiento, que dependan de energías fósiles, por otros basados en renovables y el autoconsumo, llevar a cabo planes de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, ampliar y hacer efectiva la protección de espacios naturales tan importantes para nuestro municipio como la dehesa de Boyal, el Coto de las Suertes. Llegados a este punto, como me imagino que se va a abrir un debate acerca de que, el impacto que hace el ser humano dentro del planeta pues, es relativo, yo quisiera poner dos ejemplos históricos, comprobables, como es, por ejemplo, el caso de la civilización maya, simplemente por el agotamiento de los recursos hídricos por sobreexplotación, una civilización que entró en declive, o, por ejemplo, la civilización Khmer en Camboya, exactamente por la sobreexplotación de sus recursos naturales. Esto ya ha ocurrido antes. Hace 30 años, en Europa Oriental, estuvimos a punto de vivir una catástrofe, al menos a nivel europeo, que hubiera hecho que todas las tierras que están desde Lisboa hasta Kanchaka fuesen tierras contaminadas radioactivamente. Eso, que parece que fue un accidente nuclear, pudo costar la vida a millones de europeos, dejar una gran parte del planeta inhabitable y, además, hizo caer un régimen político. Fue una de las partes que hizo caer un régimen político. Esto no es ninguna tontería. El cambio climático y las medidas que tomemos van a afectar, desde el punto de vista del planeta, la supervivencia de la especie humana y, además, el futuro del resto de las especies que tenemos en este planeta. Simplemente es tomar conciencia de que estamos a tiempo. Sí que es verdad que hay factores que pueden alterar el planeta y que pueden incluso acabar con la vida en este planeta. Estamos hablando de que caiga un meteorito. Bueno, una colisión puede ocurrir, pero es que nosotros estamos, tal y como estamos desarrollando la actividad económica y cómo estamos desarrollando la vida en el planeta, estamos comprando muchísimo más boletos para que nos toque la lotería de una extinción masiva y de acabar con el planeta. Por eso yo pido al resto de los grupos responsabilidad, que desde el ámbito municipal, que podemos hacer cosas, y esto es cada uno aportar su granito de arena igual, tanto como instituciones como ciudadanos, lo hagamos. Esto depende de todos los que habitamos este planeta, no solamente depende de los países, grandes países o grandes instituciones. Cada uno podemos poner un granito de arena y desde el Ayuntamiento de Villalba podemos contribuir a ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Vecinos por Collado Villalba. Gracias, señora presidenta. Creo que todos los grupos políticos lo saben, el equipo de gobierno lo sabe, los votantes de Vecinos lo saben y lo hemos dicho en campaña, pero lo recuerdo.
para quien no lo sepa todavía, que Vecinos por Collado Villalba somos un grupo municipal y un partido político eminentemente municipal y vamos a abstenernos de pronunciarnos ante cualquier tipo de moción que exceda el ámbito municipal. Empero, esta moción, efectivamente, si bien está siendo pronunciada en numerosos ayuntamientos con conciencia climática, sí que puede ser llevada a cabo pues, por parte del ayuntamiento algún tipo de pasos y de medidas para paliar efectivamente el cambio climático que es una realidad. Si bien nosotros no somos muy seguidores de los enunciados alarmistas, sí que entendemos que los ayuntamientos han de ir dando pasos hacia la eficiencia energética y la sostenibilidad y las políticas públicas verdes. La búsqueda y puesta en práctica de medidas de eficiencia energética alternativas y renovables está tan al alcance de la mano hoy en estos días que no existe motivo para no sumarse. Cuestiones como detener la pérdida de la biodiversidad en un municipio como el nuestro, que se jacta de ser capital de la sierra, debería ser un imperativo. Y que las administraciones públicas se sumen a esta iniciativa, dando pasos hacia unas políticas públicas más verdes y sostenibles y justas, es no solo realizable, sino deseable. Por ello, consideramos que un compendio de buenas prácticas, de prácticas en concienciación, en políticas públicas responsables, en ir dando pequeños pasos, no hace falta ir dando pasos de gigantes, sino poco a poco, es perfectamente realizable. Y a largo plazo cualquier ayuntamiento responsable ha de emprender, si no lo ha hecho ya, este tipo de pasos, ya que aportarán no solo una mayor calidad de vida a los vecinos, sino que también supondrá un ejemplo moral para con nuestro entorno. Me sumo a la petición de ahorrar en plásticos innecesarios, que podemos perfectamente traer nuestros recipientes reutilizables o incluso invertir en unas jarras de cristal, que es absolutamente reciclable y va a salir mucho más barata. Por terminar, Vecinos por Collado Villalba, vamos a votar a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, nosotros partimos de la base de que todos los que estamos aquí somos vecinos de un municipio que se encuentra en un entorno privilegiado, en una zona verde fantástica, a los pies casi dentro de un parque nacional. Sabemos que el tema medioambiental es una realidad cuestionable. Creo que ninguno de los que estamos aquí somos científicos. Por tanto, igual que hay gente que favorece y que aporta pruebas de ese cambio climático generado por el hombre, también hay una parte